no se han pasado a la oposición. Sí. Pero es que no es un tema de caer o no en las garras del enemigo, como dice nuestro invitado, sino es un tema de realidades, es un tema de lo que esos 130 bolívares representan hoy respecto a la realidad del país, a lo que significa todos los compromisos que necesita un trabajador para hacer su vida, su cotidianidad. Sí, desde luego. La pregunta era que si nuestra Casa Obrera estaba conforme con no está 130 conforme con, obviamente no está conforme con los ingresos mensuales de un trabajador o trabajadora, no está conforme, pero lo más importante es que entiende cuál es el origen de esa debacle contra el salario del trabajador venezolano. Entiende la agresión, entiende que estamos sometidos a una operación internacional. En consecuencia, hemos aguantado la pela, como nos han dicho varias veces, hemos aguantado sin saltar a tumbar la revolución, porque sabemos que un estado de bienestar, digamos en ascenso, repito, hasta el 2013-2014, fue destrozado con una agudización de la agresión contra nuestro país. Ahora, estamos en una situación ahorita que el presidente le ha llamado el nuevo modelo económico. Estamos construyendo un nuevo modelo económico que decía que no dependa exclusivamente o fundamentalmente del ingreso petrolero, sino que sea una recuperación económica global, y hemos tenido cifras importantes. En ese modelo económico, ¿cómo está el tema del salario? Porque vemos un modelo económico que camina en bonificaciones, la brecha entre los bonos y el salario es cada vez mayor. El presidente nos planteó, el gobierno nos planteó que por ahora nadie va a modificar los conceptos de salario. Por el contrario, nuestra central bolivariana, cuando los consultaron ahorita antes del 1 de mayo, planteamos en primera instancia salario, que debe haber aumento de salario. Entonces la respuesta del gobierno fue: tenemos posibilidad de aumentar los bonos indexados de manera que el trabajador tenga más ingresos mensuales locales, mes por mes, ¿verdad? Aún que por ahora esté afectada el tema de las prestaciones sociales y el tema de los bonos del sector público. Entonces, sobre todo el sector público... Claro, pero el sector público es el gran empleador. Estamos hablando de una nómina de más de 3 millones. Son 3 millones, 3 millones 400, creo que, entre más o menos 2.700.000 de activos y el resto es jubilados, como 500.000 jubilados de la administración pública. Entonces, claro, el sector público ahorita es uno de los más golpeados, obviamente. Entonces, el plan es una recuperación progresiva de los ingresos, ¿verdad? En este momento, sacando cifras, Carlos, 130 dólares equivale al cambio de ayer a 4.706 bolívares, 4.000. Importante mencionar, esto se está dando en momentos de que se ha logrado una estabilización del tipo de cambio gradual, o sea, se ha mantenido en relación a los años anteriores. Tenemos cifras récord de eso y de la inflación. O sea, una contención de la inflación que en 4 meses llegó a 6,4% apenas, ahorita. Es un récord en los últimos, la última década casi, un récord en Venezuela. Entonces, con esos elementos podemos empezar a pensar ya en una gradual recuperación económica que nos permita un plazo que esperamos que no sea muy lejano, donde estos ingresos integrales mensuales se transformen todos en salario. Nosotros insistimos, nuestra ley orgánica del trabajo debe mantenerse vigente. En algún momento las bonificaciones que no se descargan, o sea, que están planteadas... Bueno, los empresarios acá con Industria hace unos días decía que una de las trancas para poder subir el salario es la ley, que hay que revisar esa ley porque, por ejemplo, en el tema de los pasivos hace inviable cualquier aumento. Está bien, pero así como tuvimos, o sea, como tuvimos en el 2014 con nuestra ley recién aprobada, con el salario plenamente vigente, que nos lo destrozaron, que ya expliqué cómo lo destrozaron. Así como tuvimos eso, en este momento hay que buscar esa recuperación económica que nos permita recuperar el salario completo. O sea, si vamos a tener 200 o 300 dólares de ingresos integrales mensuales, en algún momento tendríamos que lograr que esos 200 o 300 dólares vuelvan a ser como el 2013, salario completo. Que ya dije, éramos el tercer país de América Latina en salario mínimo, el mejor salario mínimo, el tercer mejor salario mínimo. Entonces, es un plan progresivo, pero las medidas económicas, las medidas que tomó el presidente, quiero mencionarlas rápidamente, en el día 1 de mayo, tiene también otros aspectos que tú me lo tocaste hace poco. Hay un aspecto que para nosotros es importantísimo, que es la creación del Banco Digital. El Banco Digital, que va a estar dirigido por los trabajadores, va a empezar a hacer políticas de un tema que no se ha tocado todavía, pero que está en el plan del año pasado, lo tenemos en la agenda, que es el tema de la protección de las prestaciones sociales y sobre todo de las prestaciones sociales del sector público. Los compañeros del sector público han optado por no jubilarse porque lo que recibirían prestaciones sociales es una cantidad ínfima, mínima.
Entonces, y pierden una parte importante del ingreso mínimo. Que también es un tema para discutir, y el tema de las pensiones, que ojalá nos dé tiempo de hablarlo. Sí, entonces la idea nuestra es hacer un fondo de prestaciones sociales y una política que hemos planteado hace tiempo el presidente Nicolás Maduro, que es que haya un resarcimiento de la pérdida de valor de la prestación social, sobre todo a partir de la época de la hiperinflación, donde tú tenías en el 2018, por ejemplo, cuando la última reconversión, una de las últimas Pero reconversiones. algo así se planteó. Recordemos que la vicepresidenta ejecutiva ofreció 10.000 bolívares a los jubilados de un periodo precisamente de la hiperinflación, y esos 10.000 no llegaron a los trabajadores. No se pudo, nosotros lo recordamos en este momento, está en la agenda, pero el resarcimiento va a ser por otra vía en este momento. Y no hay que dejar de mencionar dos cosas. Primero, que se aprobó se promulgó la ley de proteccional de vivienda y hábitat, con una participación fuerte de la clase trabajadora en las instancias de dirección de vivienda. Y dos, el tema de los jubilados, que obviamente ha habido un reclamo. ¿Qué pasó con los jubilados? No con los jubilados, con los pensionados del Seguro Social y de la misión Amor Mayor, que son 5,5 millones de viejitos y viejitas que tienen la pensión deprimida. Entonces, para eso la ley que hoy no cobran ni la mitad de ese ingreso mínimo. Sí, exactamente. Se planteó ayer, se metió la ley, la planteó la vicepresidenta ejecutiva, fue ya consensuada con fe de Cámara, porque para favorecer las pensiones de los compañeros jubilados, los que me están escuchando, todos los pensionados del Seguro Social y de la misión Amor Mayor van a ser resarcidos a corto plazo, porque la ley se va a aprobar sobre la marcha. Se metió ayer primera discusión, la segunda discusión es el martes. El martes próximo, segunda discusión. O sea, estos días son de consulta pública. Sí, no, la consulta la hacemos en 3 días. Se está consultando y obviamente cualquier viejito del país va a decir, vamos. Entonces, el martes se aprueba la ley y va a generar inmediatamente acciones que permitan empezar a crear un fondo. ¿Para qué? Para mejorar la pensión la pensión de seguro social de 5,5 millones de compañeros y compañeras que fueron atendidos, que están siendo atendidos por la Revolución Bolivariana. Es importante señalar que antes de la crisis nosotros teníamos récord en cuanto a que en Venezuela tenemos atención plena a todos los trabajadores mayores de edad, de la tercera edad, que no pasa en el mundo. En el mundo, si tú no cotizas durante toda una etapa, no tienes pensión. Claro, pero no es un tema cuantitativo, ¿no? Es decir, no es un tema de cuántas personas cobran la pensión, sino la cualidad de esa pensión. Bueno, entonces porque pueden ser 5 millones de pensionados, pero que cobran $25. Vuelvo y repito, que es uno de los puntos fundamentales que le planteamos al gobierno bolivariano, que se estaba quedando abajo la pensión en relación a los activos, la pensión del Seguro Social, y bueno, entonces la respuesta es esta ley. Esta ley la planteamos nosotros, no con este término, hace un año, el 1 de mayo del año pasado, como una ley de papechar a los grandes capitales. Tiene otro nombre ahora y fue consensuada con Fede Cámara, que es lo más importante. Fue consensuada, entonces, de esos fondos que provienen ¿de dónde provienen los fondos? De la recuperación económica de la empresa privada. O sea, la empresa privada le estamos pidiendo un sacrificio. Ustedes han venido, son parte importante en la recuperación del Producto Interno Bruto en Venezuela en este momento. Entonces, bueno, hace falta un aporte que permita, en condiciones de guerra económica, en condiciones de bloqueo, en condiciones de afectación de las exportaciones petroleras, que la empresa privada que viene recuperándose con mucha, digamos que está haciendo un trabajo importante, sobre todo en el área alimentaria, esa sea unos grandes aportes para poder satisfacer. Nos toca despedirnos, lamentablemente. ¿Y qué pasa con el Seguro Social? ¿Qué pasa? Porque también ahí hablando de corrupción, es importante recordar el caso de Carlos Rotondaro, que estuvo al frente de los seguros del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cómo lo ve Carlos López allí? Porque se le traslada de alguna manera la responsabilidad al privado, pero ¿cómo quedan esos recursos? ¿Cómo queda lo que allí se manejó? Sí, desde luego. Nosotros, donde tú lo veas, la Central Bolivariana va a estar frontal contra la corrupción. Y un comentario, Carlos. No es casualidad. Los que cayeron ahorita, los últimos cayeron, comenzando por el ex vicepresidente de Economía, Tarek Aizami. Los que cayeron venían con enfrentamientos en la clase obrera, en los sitios donde dirigían. Enfrentaban a la clase obrera petrolera, enfrentaban a la clase obrera en las empresas básicas. Había un enfrentamiento contra la Central Bolivariana. Y nosotros aguantamos. Y fíjate lo que pasó. Estaban metidos hasta aquí, en la corrupción, por un lado, y más allá, en vinculaciones políticas para tumbar la revolución bolivariana. No nos equivocamos. Lo sabían desde hace tiempo. Sí, no nos equivocamos, sino es un camino correcto enfrentar la corrupción y enfrentar a esos enemigos de la revolución. Gracias por acompañarnos.